Shalom, en el nombre siempre de nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Hoy nos corresponde el Salmo 130. El Salmo 130 comienza diciendo: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Verso 2. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Bueno, para comenzar a estudiar este Salmo 130, les invito a que vayamos al libro de Daniel, al capítulo 9, y vamos a leer el verso 17 y el verso 19, que dice de la siguiente manera. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Señor mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Señor mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. La Biblia nos habla claramente de cómo Dios repudia el pecado. Lo leemos en uno y otro texto. Para la gloria del Señor lo hemos logrado entender. Logramos entender de su no aceptación a lo incompatible con Él. Y eso hace que el Señor le dé como alergia, ¿sí? A una persona, cuando le da alergia, voltea el rostro para no tener que estornudar fuertísimo. Pues imaginémonos un estornudo del rey, pues nos mandaría muy lejos. Entonces el Señor lo que hace es que voltea su rostro, porque Él no tiene compatibilidad con las tinieblas. Y quiere decir que no se deja ver su mirada, no se deja ver el que sí nos está escuchando, y no se deja ver su resplandor. ¿Dónde confirmamos esto que les estoy diciendo? En Isaías 59, y lo vamos a leer del verso 1, ¿cierto?, al verso 4. Y dice así. Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ¿sí ven?, para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Está hablando de la obra y de los detalles del cómo obramos. Nuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, nuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esconder el rostro ilustra a nuestro entendimiento cómo Dios se entristece. Y esto sucede porque nosotros, cuando tenemos un comportamiento repetitivo, esos comportamientos son los de iniquidad, que se repiten una y otra vez. Entonces lo deshonramos con ese comportamiento al único que tiene el poder de libertarnos y que nos quiere libertar. Es muy importante comprender que Dios aparta el rostro de aquellos que no se desean apartar de lo oculto, del proceder equivocado. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor esta expresión de Dios es fiel y Él sí sabe permanecer? Bueno, el hombre es el que en su naturaleza, desde la carne, le cuesta permanecer, y por ello es que no aprende de fidelidad. Y lo que hace es que va y entra en territorios oscuros, y en esos territorios el rostro de Dios no está, y no está ni para oír,
porque es otro territorio, es otro terreno. Y también hay que comprender y diferenciar con mucha claridad que Dios no va a estar en la oscuridad del comportamiento del pecado. Es importante que esto se entienda. Dios entra a la oscuridad, pero es con un fin, y es sacar al pecador. El Señor envía un mensaje, envía un mensajero, y lo que hace es anunciar el estado del corazón de la persona. Lo que hace es anunciar el pecado. Y es como cuando sacas al joven de su mal proceder, entras al lugar de las tinieblas para sacarlo de allí. Y una muestra de que tú no perteneces a ese lugar es que tienes toda autoridad para sacarlo, porque no hay ninguna puerta legal abierta. Entonces, desde esa legalidad lo puedes sacar. De lo contrario, solo lo retirarías de una noche de maldad. Pero una cosa es sacar, porque sacar implica acompañar para no volver a ese lugar. Pero retirar es simplemente lo retiro por un momento y ya está, porque no hay autoridad para acompañar. Sacar a alguien de oscuridad es desde el reconocer que Yeshua es el único que puede hacer esa obra tan maravillosa gracias a su sacrificio. Y por ello, la persona necesita, para tener autoridad, vivir el sacrificio, entrar por el sacrificio. Él es el lugar, Él es el templo y debemos habitar en Él. Cuando yo habito en el Señor, hago visible que el Señor mora en mí, que Él es el gobierno perfecto de ese sacerdote que Él está dirigiendo para poder ir y sacar a otro que necesita vivir el proceso del sacrificio. Pero todo esto se hace desde la legalidad de la presencia del Rey. Entonces, este mensaje es muy profundo, porque si nos estamos dando cuenta, dice que de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Desde esta necesidad de que yo logre entender que tú oyes mi voz. Si nos ubicamos en el debido proceso, si nos ubicamos en el cómo del Señor, somos procesados, y somos procesados para habitar dentro del orden del Señor. El que habita dentro del Rey ayuda a otro a no practicar pecado, ayuda a otro el acompañamiento, lo ayuda desde el acompañamiento para ese proceso, porque ya él no mora en esa zona de tinieblas, entonces puede acompañarle el proceso al otro. Un escogido que ya ha cambiado se va encontrando en su caminar, en su corazón hay cosas profundas que necesitan ser sacadas. Entonces aquí vamos a entrar a un nivel mayor de este salmo. Entre más estás con el Señor, entre más vives el debido proceso, entre más acompañas a otros gracias a la legalidad que ha tomado el gobierno del Señor en ti, ¿cierto? Más te estás dando cuenta que entras a más profundo del estado de tu corazón y te vas dando cuenta cómo necesita ese corazón ser sanado. Y ahí es cuando la persona clama para que Dios obre, y este clamor es porque aunque ves ese proceder incompatible del otro, te has dado cuenta que quizás tú no has tenido el acompañamiento perfecto para con el otro. Entonces, si no has tenido el acompañamiento perfecto para con el otro, es porque tú necesitas esa sanidad para poder acompañar al otro desde esa legalidad. Y ahí inmediatamente nos lleva a el Salmo 38 del verso 9 y 10, que dice de la siguiente manera: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¡Wow! ¿Por qué es tan importante? Cuando uno ha sido encontrado por Dios,
el motivo por el cual hemos sido encontrados por Dios es para ser tratados por Él, juzgados por el mal proceder, pero eso tiene un plan mayor, y el plan mayor es el otro, es el corazón del otro. Y comenzamos, ¿cierto?, a dar pasos poco a poco para ese cambio, y tengamos en cuenta que en ese entender lo que se va a oponer es la carne. Y es fundamental ahí justo clamar, porque tú y yo podemos retirar a las personas de su mal proceder, pero otro es no solo retirar a la persona, sino sacarla, o sea, que no vuelva ahí nunca más. Y para que la persona no vuelva ahí nunca más, necesita de un ayudador, y un ayudador con legalidad total, y ese ayudador es Yeshua HaMashiach, no hay otro. No hay otro. Dios es el único que puede ayudar. Entonces, algo que nos está mostrando este salmo, si ustedes lo están notando, es lo profundo de lo que significa la recurrencia del pecado, o sea, del comportamiento de iniquidad. Y cómo cuando nosotros venimos a la verdad es para hacernos hacedores de la justicia, pero cómo la carne se opone para que tú no seas hacedor de justicia. Pero cuando tú ya eres un hacedor de justicia, entonces estás diseñado para ser instrumento para sacar a otros, ¿cierto?, que siguen obrando desde el mal proceder. Entonces, ahí cuando tú logras visualizar todo esto, es que se está despertando la conciencia de para qué naciste, ¿cierto? Porque en estas situaciones difíciles, cuando tú dices, Señor, yo solo estoy pudiendo retirar a esta persona de su proceder, pero no lo estoy pudiendo sacar a este lugar espacioso de tu presencia, muéstrame qué puertas legales tengo abiertas que no me están permitiendo ayudar al otro. Entonces ahí comienza ese gemir, ese clamor, esa comunión limpia con el Rey, que vas a notar cómo el Rey te muestra el estado de tu corazón y te muestra ese cambio de transformación, y harás todo para que huya de ti todo aquello que no te deja ser ese instrumento conforme a Dios. Entonces ten en cuenta que Dios está totalmente comprometido con el que Él escoge. Y por ello, Él anuncia el pecado repetitivo. Y no solo anuncia el pecado repetitivo, sino hilando todo lo que estamos hablando, anuncia que algo está aconteciendo y por eso no estás pudiendo proceder conforme a Dios. Y el Señor te lo muestra. Si tú ves que no estás pudiendo ayudar a alguien, tienes que revisar y decir, Señor, por favor. Y si es porque no te está doliendo el otro, entonces el Señor te va a enseñar a que te duela tanto el otro, que logres gemir y clamar y pedir al Señor que te permita ser ese instrumento necesario para anunciar, ¿cierto? Anunciar, exponer las tinieblas, confrontar el pecado y no seguir ignorando el comportamiento del otro, que es un comportamiento de iniquidad, que es repetitivo, y el peligro es que la persona puede entrar en rebelión. Entonces tú debes ser ese instrumento para que el otro no entre en estados repetitivos de iniquidad, y debes saber en qué estado te encuentras tú, porque dependiendo del estado en el que tú te encuentras, eres instrumento para el otro. Y si el Señor a bien tiene que como le pasó a Samuel con Saúl, que Samuel clamaba, pero el Señor fue el que descartó a Saúl, ya es otro tema, porque es el Señor el que decide quién entra y quién no entra. Pero el tema es que tú estés alerta y siempre consciente, con un ánimo de un excelente proceder, y ese ánimo de perfecto proceder es el toque de Dios que te lleva
a entender los procederes, el camino, el anhelar la buena vida que tú ya tienes para con el otro, ayudar al otro a confrontarse con el estado en el que se encuentra, porque tú ya fuiste confrontado y tú en esa libertad quieres la libertad del otro. Entonces, tengamos en cuenta que muchos no soportan la confrontación y la carne es un opositor y no va a querer la libertad, pero si tú eres consciente y permaneces en la libertad que el Señor te ha dado, tú siempre vas a querer la libertad del otro y no va a ser un obstáculo la carne del otro, ¿cierto? Y sigue así el verso 3 y 4. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Amén, aleluya. Nosotros amamos el toque del Señor y amamos que el Señor exponga cualquier proceder que nos aleja de Él, no importa cuánto duela. Nosotros no ignoramos las advertencias del Rey, porque sabemos que su advertencia es porque me está llevando a el ánimo de la confesión para poder proceder hacia la libertad. Cuando alcanzo libertad, entro en la dicha de el temerle, porque eso es reverenciar al Señor. Le temo. Quiere decir que el regalo del perdón es que yo pueda sujetarme a Él. Sujetarme es desear siempre lo que Él tiene disponible para mí. Eso es reverenciar al Rey. Ese perdón me entra en el camino de la ayuda para con otros, como lo vengo explicando desde unos minutos. Y eso es tener temor. La reverencia a su plan divino quiere decir que estoy sujeto, me dejo llevar hacia la honra. Tengo acciones de honra que demuestran que hay Dios aquí en la tierra que me gobierna desde su trono, desde su diestra, desde el cielo. Entonces tengamos en cuenta que aquel que está cautivo, esa cautividad ya es un castigo. Aquel que procede en el pecado, cautivo, esa cautividad ya es su castigo. Pero el sacrificio del Rey nos muestra que Él se llevó la cautividad. Y ese es un gran regalo que está ya dispuesto para las personas que están cansados del mal proceder y que necesitan la libertad. La mayor aflicción de un ser humano y el castigo más grande es la ausencia del rostro del Padre. Porque desde la ausencia del rostro del Padre no hay luz para nosotros. En cambio, cuando el Señor voltea el rostro, nos ilumina con su gran esplendor y eso hace que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, o sea, revele que yo soy hijo de luz y que por tanto soy digno de acompañar a otro, soy legal en Cristo Jesús. Entonces, aquí hay algo muy importante y lo recordamos. Cuando el Señor exhorta a un hijo es para libertad. Y cuando lo exhorta es porque quiere enviarle el consuelo, ayudar a una persona que está demasiado consumida en su tristeza, es permitir que venga el Rey con su presencia y a veces las personas entran en una demasiada tristeza porque le han fallado a Dios y te vas a encontrar esos hijos que le han fallado a Dios y tienen mucha tristeza y su oposición es porque no le quieren seguir fallando al Rey. Porque para un hijo fallarle al padre eso produce mucho dolor.
Y los mensajeros de Dios para esos hijos están llenos de su misericordia, y esa misericordia es hasta lograr levantar ese templo que parece caído para que habite en ese templo Mashiach. Nuestro ser realmente espera de vuelta al Rey y su promesa. Y eso es lo que me da esperanza cuando permanezco, porque espero su presencia. Y ahí se conecta perfectamente con el verso 5 y 6. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Entonces, cuando nosotros hablamos de sus guardianes, somos nosotros que oramos y nos mantenemos despiertos como esos centinelas, para que en ese acompañamiento que el Señor permite que hagamos, haya permanencia, y en esa permanencia venga la presencia esperada por el hermano, o sea, el Consolador, la presencia del Espíritu Santo. Así él también, ese hermano, también se haga un vigilante como virgen sensata. Estamos invitando a otros a ser vírgenes sensatas para esperar la segunda venida del Rey. Y sigue así el verso 7 y 8. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esperar en Dios y en su misericordia es crecer en el carácter de Él en nosotros. Su carácter es lo que trae abundancia, y esa abundancia es el pago de su redención. Es una abundancia espiritual, no tiene nada que ver con abundancias físicas. Él trae el salir fuera de toda deuda que el hombre tenga. Él trae ese gran regalo de salir fuera de toda deuda, y en Él ya no hay deuda, ninguna deuda hay en Él, ¿sí? Su poder ya cubrió todo está cubierto por su poder. Esa es nuestra abundancia, esa es la misericordia de Él para sus redimidos. Ese es el entender el poder del Rey. El poder es que tú te sientas pleno y completo, logrando ver cómo ese clamor que llevaste a tus rodillas te llevó a entender lo que es sujeción, lo que es tener temor reverente al Rey, y nos lleva a trabajar para el reino como hombres libres y llenos de Él. Para terminar, después de que he vivido el milagro de la mano de Dios, que nos ha mostrado el camino para salir de ese proceder constante de comportamiento de iniquidad, y ver cómo el clamor limpio me libera, y me lleva a confiar y me lleva a sujetarme, es lo que hace que este salmo se cumpla en nosotros. Shalom, shalom.